días, soy Miguel Villarmea, monitor de gimnasia de mantenimiento en los centros cívicos de A Coruña. Hoy vamos a realizar una sesión de gimnasia avanzada. Como siempre, antes de comenzar las sesiones, tenemos unos vídeos con calentamientos en la primera parte de la sesión 1 o de la sesión 3. Hacemos cualquiera de esos dos y luego ya nos ponemos a trabajar. Para hoy, lo único que vamos a necesitar es una superficie donde movernos, ¿vale? Donde hacer el ejercicio, y en algún caso, si quisieseis, podéis tener una colchoneta o una alfombrilla. Yo, como hemos estado moviéndonos bastante, creo que es mejor casi así directamente y luego si hace falta ya pasar un baño, lo que sea, si sudamos, al suelo. También recomiendo, si queréis, tener una botellita de agua, que ya empieza a hacer calor, para ir hidratándonos. Muy bien, pues después de hacer el calentamiento, nos pondríamos ya con los ejercicios de hoy. En el primer ejercicio lo que vamos a hacer es colocarnos sobre nuestras manos en posición horizontal, ¿vale? Así. Y lo que haremos será ir con las manos, toco un hombro, toco el otro, toco un hombro, toco el otro. Lo vamos a hacer durante un minutito, que pasa muy rápido. Lo más importante son nuestras muñecas. Tenemos dos opciones con nuestras manos. Podemos apoyar directamente la mano, ¿vale? Así. O podemos apoyar el puño. Unos tienen su pro y sus contras. ¿Qué pasa? Si yo apoyo la mano entera, tengo los huesecillos de la muñeca un poco doblados, pero tengo más estabilidad. Si apoyo directamente el puño, tengo menos estabilidad, pero los huesecillos de la muñeca rectos. Eso, como buenamente pueda cada uno. A alguno le viene a lo mejor estar sobre puños para que no le duelan las muñecas. Si a alguno le cuesta mucho por tema de muñecas, puede apoyar los codos e ir levantando la mano, ¿vale? Pues entonces nos ponemos en posición y vamos en 5 segundos. 3, 2, 1, vamos allá, venga. Toco una, toco la otra. Tampoco hace falta ir a toda velocidad. Cada uno va dándole el ritmo que quiera. Venga, que no nos queda nada. ¿10 segundos? Perfecto. Nos ponemos de pie, soltamos un poquito de hombros, un poquito de brazos. Y esto es, ya calentando un poquito más. Vamos ahora con el siguiente. En el siguiente vamos a ponernos de puntilla, en sentadilla de puntillas, ¿vale? Vamos a tener las piernas abiertas y vamos a bajar, subir, bajar, subir. Lo vamos a hacer durante un minuto, pero vamos a intentar que sea una bajada profunda, ¿vale? Una sentadilla profunda. Buena bajada, más o menos llegando con la cadera a la altura de las rodillas. Muy bien, estamos en posición. Vamos, venga. 2. Y abajo, 3, 4, 5, 6, a ver si nos da tiempo, 7, bajando bien, vamos dando un poquito más de ritmo, que vayan las rodillas rectas hacia adelante. Venga, que no queda nada. Tres segundos, 2 segundos.
Perfecto, soltamos piernas. Vamos con el siguiente. En el siguiente vamos a ir hacia adelante, ¿vale? Apoyando un pie, bajo, subo. Hay varias opciones, ¿vale? Yo puedo llegar a tocar con la rodilla en el suelo y subir. Vamos a hacerlo de una forma coherente. Cuanto más baje, más trabajan los muslos y mañana o pasado puede que tengáis agujetas. Entonces hay que hacerlo con cordura. Yo si digo, pues estamos en gimnasia avanzada, pero yo encima estoy de hacer muchísimo ejercicio, estoy a tope, sin problema, apoyamos rodillas. Si yo estoy en el avanzado porque el básico me queda suave, pero tampoco estoy 100%, un poco de cabeza y digo, bueno, pues voy a bajar, pero tampoco lo loco, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ir haciéndolo, preparados. Hacemos de forma alternativa, una pierna una vez con la otra. Vamos allá. Una, subimos. Otra, subimos. E intentar bajar con vuestra espalda recta y no utilizar las manos para ayudaros. Vamos allá. Un par más. Perfecto. Soltamos piernas, que empiezan a estar ya un poquito cansadas y vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a tener nuestras manos hacia el cielo y vamos a ir, subo la rodilla, bajan los brazos. Muy importante que no sean los brazos los que bajan todo, que nuestra espalda esté estirada, ¿vale? Y vamos a ir con ritmo. ¿Preparados? Vamos allá. Forma alternativa, bien arriba. Y recordar que después de tocar el muslo, los brazos suben. Bien arriba. Más arriba. Que no queda nada. Bien arriba esas rodillas. Perfecto. Tomamos aire, soltamos piernas. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será, estamos tumbados en el suelo, vamos a llevar nuestras manos desde esta posición a estiradas, ¿vale? Voy a hacerlo en diagonal para que lo veamos mejor. Yo me tumbo en el suelo, la mirada hacia el suelo, las manos no tocan el suelo, desde aquí, arriba, arriba, ¿vale? Y vamos a ir así, lo vamos a hacer 20 veces, descansamos una pizca y otras 20 veces. Vamos, allá, ¿estamos listos? Vamos, 1, 2, 3, no levantéis la cabeza, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pasamos una respiración, otra y vamos a por otras 20. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto, descansamos. Otro par de respiraciones. Y vamos ahora a ir con el siguiente. En el siguiente nos vamos a ir con el nadador. Vamos a estar con piernas estiradas, brazos estirados y vamos a ir levantando mano con pierna contraria. ¿Preparados? 5 segunditos. Vamos allá, venga. Bien arriba, más despacio, pero bien arriba. La mirada hacia el suelo. Vamos ahora con las dos manos y las dos piernas a la vez. Perfecto. Nos colocamos de pie, explicamos el siguiente, ¿vale? El siguiente consta de dos partes. Una parte va a ser estando boca arriba y la otra estando sentados. Estando boca arriba vamos a ir elevando las piernas 10 veces cada una de la siguiente forma. Yo estoy tumbado y voy 1, 2, 3, 4, 10 veces. 1, 2, 3, 10 veces. Me levanto, 10 golpeos con cada mano delante y volveríamos a empezar. ¿Vale? Vamos allá. Nos tumbamos boca arriba. Eso es este ejercicio por el que os decía, sobre todo si queréis poner una colchoneta o una alfombra. ¿Estamos? Vamos allá. Empezamos con pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Nos quedan
2 series nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Última serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Perfecto. Aprovechamos para pegar un pequeño trago de agua. Antes de continuar, muy importante ir hidratándose, no esperar a tener sed para beber, puesto que cuando tenemos sed ya estamos deshidratándonos. Bien, siguiente ejercicio. Vamos a ir abriendo y cerrando nuestras piernas como si tuviésemos un obstáculo aquí, como si estuviésemos, por ejemplo, dentro de un mar, ¿no? Entonces vamos a ir a un lado, al otro, pero vamos a intentar hacerlo rápido y la zancada que sea un poquito grande, un poquito amplia. ¿Estamos listos? Vamos a ver, venga. Rápido. Más. Perfecto. Soltamos piernas, tomamos aire. En el siguiente ejercicio lo que haremos será, estando de nuevo boca abajo, apoyados sobre nuestras manos, ¿vale? Vamos a ir elevando las piernas arriba de forma alternativa. Elevaremos una, luego la otra. Lo más importante, lo que os dije antes de las manos, ya sea en plancha, con las manos o con el puño. Como estemos más cómodos, como nos permita mejor nuestras manos, nuestras muñecas. Voy a colocarme de frente porque así veis mejor las piernas elevarse. Muy bien. Voy a colocar, por ejemplo, sobre el puño, desde esta posición. Estaríamos horizontalmente, lo que hago es levanto 15 veces una pierna, 15 veces la otra y luego vamos a hacerlo 15 con una y con otra de forma alternativa. Serían 30 en total. 15, 15 y 30 de forma alternativa. ¿Estamos listos? Posición. Vamos allá. 1, 2, 3, 4. Espalda recta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Muy bien, perfecto. Pues entonces tomamos aire y ahora en el siguiente clip de vídeo continuamos con la segunda parte de esta sesión de hoy. Hasta ahora.